Nuevo bloque de Entre Líneas. Decíamos que íbamos a hablar de las medidas anunciadas por el gobierno, en particular aquellas referidas al campo, que eran un poco las centrales, las que más llamaban la atención, porque apuntaban a tratar de que el campo acelere un poco el ritmo de liquidación de granos, que es lo que le va a permitir al gobierno obtener dólares. Para eso, bueno, lo trató de seducir bajando un poco las retenciones únicamente para la soja y sus derivados, pero en un porcentaje que a muchos les pareció poco. Vamos a ver, ¿no? 3 puntos, de 33% de derecho de exportación, la soja baja a 30 a partir de octubre, pero después en noviembre será 31, en diciembre 32 y volverá al mismo nivel, 33 a partir de enero. Eso fue el anuncio de Guzmán, que tenía allí alrededor, aparte de los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino, que conforman un poco buena parte de lo que son los exportadores argentinos agroindustriales, ¿no? Bueno, Gonzalo Augusto es economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba y vamos a hablar con él sobre estas medidas. Gonzalo, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, en primera instancia, ¿qué te pareció a título general los anuncios del ministro Guzmán, no? Bueno, la verdad es que es una medida que se estaba esperando, ya el mercado estaba descontando que iba a haber una disminución de 3 puntos porcentuales en los derechos de exportación a la soja, por lo tanto hoy el mercado ya la estaba tomando y la verdad que nos genera mucha sorpresa. Lo que hay que ver de ahora en adelante es si cumple con los objetivos que el gobierno está esperando en cuanto al aporte de divisas que pueda hacer la cadena agroindustrial. ¿Puede tener algún efecto? ¿Puede lograr el gobierno esto que se está proponiendo, la liquidación y por lo tanto el ingreso de divisas para reforzar las reservas que tan golpeadas han resultado en los últimos meses, ¿no? Bueno, la verdad que el incentivo es bastante pobre si uno lo analiza. Puede llegar a generar algún beneficio en lo que es la industria aceitera, que puede llegar a liquidar una mayor cantidad de granos en los próximos meses. Sin embargo, lo que es para el productor, esto representa aproximadamente $13 por tonelada más de lo que estaba recibiendo con el derecho de exportación anterior. Y en este contexto de incertidumbre, la verdad es que el productor lo más probable es que trate de conservar la soja en este caso, que es su moneda de cambio, su refugio de valor. Para que ustedes se den una idea, quedan en manos de los productores aproximadamente 18 millones de toneladas, valuadas en 7.400 millones de dólares, lo cual es un número muy interesante y obviamente en lo que es la generación de divisas, pero hay que ver también cómo eso puede llegar a fomentar las ventas. A ver, es ilógico pensar que en 2 o 3 meses se van a liquidar esa totalidad de granos y que van a llegar esa cantidad de dólares en los próximos meses. Así que la verdad creo que la medida no va a tener el resultado deseado, sí se puede llegar a generar una mayor liquidación por parte de la industria aceitera, pero por parte del productor lo más probable es que siga con el ritmo de ventas habitual, independientemente del derecho de exportación que ahora le están disminuyendo. El gobierno, más precisamente el Banco Central, a la vez hoy dio a conocer una decisión que tiene que ver con cambiar la política de microdevaluaciones y por ahí permitir algún salto más brusco en la cotización. Esto puede tener que ver con que un dólar oficial más alto acompaña el incentivo de unas retenciones más bajas. Bueno, eso también obviamente puede ayudar porque hoy el productor, por ejemplo, de soja está vendiendo con un dólar de 70 pesos contra 130 pesos que está el dólar en el mercado oficial. Entonces, eso obviamente también genera una gran diferencia entre lo que el productor vende y lo que luego recibe. Entonces, también sería un beneficio adicional. Sin embargo, el punto clave acá es el tema de los derechos de exportación, que se viene bregando ya desde todos los sectores de la agroindustria porque se disminuyan y sean más bajos, porque si bien tuvimos un aumento en el precio de la soja en los últimos meses, producto de algunos problemas que hubo en Estados Unidos con la cosecha, obviamente eso ahora no genera una solución, sino que el tema por detrás están los derechos de exportación y más teniendo en vista que en las próximas semanas ya se va a empezar a planear la nueva campaña. Gonzalo, recién decías que hay todavía en el país unas 18 millones de toneladas. ¿Se sabe dónde están? ¿Las tienen los productores? ¿Ya hay parte que la tienen los exportadores? Bueno, ahí esas 18 millones de toneladas, hay gran parte que está en manos de los productores, otras en parte de la industria, pero son toneladas que aún no se han comercializado. Entonces es difícil identificar a los actores que la poseen, pero es
aproximadamente el 35% de la producción que queda todavía repartida en manos de privados y que aún no se han comercializado. ¿Las otras medidas anunciadas pueden tener algún efecto también en la intención adicional del gobierno, que es no solamente hacerse de dólares, sino también generar algún tipo de reactivación? Yo creo que todas estas medidas son buenas y que apuntan con el objetivo de conseguir una mayor cantidad de dólares. Sin embargo, mientras no tengamos una previsibilidad de un horizonte temporal un poco más largo, la verdad es que para que surtan efecto va a ser bastante complicado. Si bien obviamente ahora es un incentivo de corto plazo y para solucionar estos problemas coyunturales hay un tema atrás estructural de la economía argentina que requiere dólares para crecer, pero que no encuentra la forma de generarlos de manera genuina. Y bueno, ese es el problema, el gran cuello de botella que terminamos siempre y que nos llevan a estas crisis recurrentes. Entonces, si no hay alguna política que apunte más a largo plazo, es bastante complicado. Ahora lo que se está tomando es una medida para los próximos 2 o 3 meses, de manera de solucionar este problema coyuntural de necesidad de dólares, que en diciembre ahí puede aplacarse un poco con el ingreso de la cosecha de trigo, pero que hacia enero o febrero vamos a tener de nuevo este problema. Entonces, si no conseguimos la forma de generar una mayor cantidad de dólares, vamos a seguir cayendo en este círculo. Gonzalo, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Gracias. Ha sido un gusto como siempre. Bueno, ahí estaba Gonzalo Busto, el economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Es cierto que también con esto el gobierno intenta hacer un puente hasta diciembre donde está la liquidación del trigo. Claro. ¿No? Si logra que haya liquidación ahora y llega hasta la liquidación del trigo, a lo mejor puede llegar hasta abril, que empieza la cosecha de la soja de nuevo. Bueno, son puentes que va teniendo, mientras tanto hay que ir ordenando la base de toda esta cuestión. Sí, ¿no? claro, en un contexto muy complejo. Muy complejo como es la pandemia también, claro. ¿no? Que tampoco da tregua en el sentido de, hoy decía Guzmán de que se está recuperando en algunos aspectos la economía, pero a la vez está el manejo de la pandemia que hace que no se pueda volver de manera plena la actividad en muchos sectores. Venimos en Río Cuarto, por ejemplo, de 14 días de fase 1 y eso también incide finalmente en la actividad y en las posibilidades de tratar de buscar una recuperación por la vía de la actividad. Así es. Bueno, vamos a ver qué tipo de respuesta tiene de parte del campo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hablar con alguien que estuvo justamente en el Ministerio de Agricultura de la Nación hace unos años atrás, que viene de la gremial rural además y que hoy es diputado nacional. Estamos hablando de Ricardo Burjaile. Ricardo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches, gusto saludarlo. ¿Cómo andan? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, a priori, ¿cómo tomó las medidas del gobierno que acaba de anunciar hace una hora? La realidad es que tenía un poco más de expectativa, ¿no? Porque hablaban de otras producciones y porque pensaba que la ventana fiscal iba a ser más amplia y más prolongada en el tiempo. La impresión que tengo es que, y bueno, estamos hablando de una zona por excelencia productora de soja, la impresión que tengo es que nadie va a salir de estar en una moneda confiable para el productor, como es su propia producción, a pasar a, lamentablemente, una moneda que no inspira confianza, que es el peso, el nuestro. Por 30 días, por un 3%, ¿no es cierto? Entonces, mi impresión es que se ha privilegiado la cuestión fiscal sobre lo cambiario. Es cierto que el Banco Central necesita muchas reservas, producto de los desajustes macroeconómicos que hay hoy en la política y la falta de confianza que genera obviamente el gobierno, pero yo sinceramente pensé que iba a haber una mayor oferta para atraer liquidación de poroto. Pero déjame que aclare una cosa. Sí. La liquidación que lleva hoy, a esta altura del año, la liquidación de los productores, es consecuente con la que ha tenido en todo este tiempo anterior. Por lo tanto, el productor siempre y toda la vida ha ido vendiendo los granos en la medida de sus necesidades. Nunca anticipó las ventas porque sabe lo que eso significa. Significa jugar a favor de
de los más grandes, ¿no? Hay un factor hoy que está en el mercado, por supuesto, y en las pizarras de los mercados internacionales que también puede desalentar la liquidación, que es el alza que vienen mostrando los granos a nivel internacional. Muchos podrán sacar esa cuenta, decir, ¿me conviene vender ahora en octubre con el 3% menos de retenciones? ¿O espero a ver qué pasa con los precios si siguen subiendo, no? Bueno, vos acabas de dar en la tecla y te agrego un tercer componente. Porque el productor, y si querés hablemos de un cuarto, primero el productor hace lo que sabe hacer. ¿Qué moneda de cambio maneja el productor? Y estos son tantos quintales de soja, y estos son tantos kilos de carne, tantos novillos, tantos litros de leche. Esto lo sabemos, ¿no? Tantos quintales de soja, de maíz. Esto por un lado. Por otro lado, el productor cuando se queda en su producto se queda a expensas del mercado, con un mercado con una potencial suba por la demanda china, a la expectativa de una corrección monetaria que siempre existe en la Argentina, porque nuestro peso se devalúa constantemente, y a eso hay que agregarle algo que el Banco Central emitió hoy a última hora, que es un comunicado de cuál va a ser su política monetaria con el correr de este tiempo. ¿Y qué dice el Banco Central? Que hasta ahora venía haciendo una corrección monetaria en forma uniforme y que a partir de ahora esa corrección monetaria va a ser acorde a las necesidades que tenga. Entonces, si yo soy un productor y tengo que vender una parte de mi producción y puedo aguantarla, no tengas duda que con todos estos componentes y el Banco Central que me dice que en cualquier momento va a corregir un poco más que los 40 centavos semanales que venía corrigiendo el tipo de cambio, no voy a quedar sentado en mi posición contra un 3% que me están ofreciendo por 30 días. Claro. Es decir, que esta necesidad de dólares que tiene el gobierno para reforzar las reservas no se va a ver satisfecha con las medidas tal cual están hoy. Si me pregunto, quizás haya algo que pueda aparecer por parte de los exportadores. No nos olvidemos que a la industria le ha ofrecido y el gobierno le ha dado un diferencial de 3 puntos a la industria del clásico, ¿no? Entonces, desconozco qué es lo que han negociado, porque evidentemente las entidades de productores no han estado sentadas a la mesa, pero quizás los exportadores, para paliar esta situación de ausencia de dólares y escasez de reservas del Banco Central y fuga de divisas y todo este candado que hay, puedan recibir algo de los exportadores, pero no lo sé, es una especulación que estoy haciendo. Lo concreto es que lo que ha ofrecido el gobierno, a mi criterio, no tiene mucho atractivo para que los productores que están cuidando su producción, como lo hacen siempre, cuidando el esfuerzo, salgan rápidamente a liquidar la producción que tienen pensado para los próximos meses. Bueno, con respecto a eso de que las entidades del campo no estuvieron, también hay que señalar esto de que estuvieron actores vinculados a la exportación, a la agroexportación allí, muy importantes, como la CIARA, por ejemplo, la Cámara de la Industria Aceitera Nacional. Bueno, exportadores que compraron soja dando por descontado que iban a tener 33% de retenciones y ahora eso se le transforma en 30%. Evidentemente tienen un beneficio allí, mientras que los productores se quejaron porque los chiquitos ya que no pudieron aguantar los granos las vendieron con 33% de retenciones y ahora hay 30%, ¿no? Las dos caras de esta moneda, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo estoy diciendo es, cuando el gobierno altera bruscamente las reglas de juego, siempre pasan estas cosas. Lo que pasa es que siempre la balanza se inclina para el mismo lado, ¿no es cierto? Porque esa es la verdad. Lo que yo digo es que el gobierno lo que podría tener es la visión de decir cómo proyectamos el año que viene. Si hoy a los productores les decimos que las retenciones de soja para el año que viene van a ser 27 y los proyectamos y los sostenemos, más allá que discutamos después cuánto debería ser el diferencial, ¿no? Para la industria, si está bien o no el diferencial, que sería una discusión posterior, lo que tiene que sembrar el gobierno es confianza. Entonces, no se puede tener confianza si de un día para otro cambia las reglas de juego, si los productores no están sentados a la mesa de esta discusión
Y a mí me parece muy bien que esté la industria aceitera, porque eso es la industria más importante del mundo y está bien que esté. Pero esta es una decisión que se tiene que tomar mirando todos los eslabones que integran la cadena. Y repito, me parece muy bien que estén los exportadores, porque son jugadores muy importantes en este negocio. Claro. Ricardo Burjaile, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan muy buenas noches. Muy amable. Bueno, ahí estaba el ex ministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Burjaile, actual diputado, ex vicepresidente de CRA en la época de la 125. Desde allí que está en la gremial del campo, formoseño, al igual que el actual ministro de Agricultura de la Nación, como comentábamos recién. Bueno, se dan algunas paradojas con estas medidas, ¿no? Que los productores chicos, y por eso se quejó mucho Federación Agraria en la previa, cuando se filtró algo de estas medidas, Federación Agraria que representa naturalmente a los más chiquititos, a los productores más pequeños de la Argentina, y salió a advertir esto: los más chicos ya vendieron todo, ni bien cosecharon, con esas retenciones al 33. Y hoy, dice Federación Agraria, se está beneficiando a los grupos exportadores que compraron, pensando que iba a ser 33 el derecho de exportación, y le bajan a 30, por lo cual le agrandan 3% más la rentabilidad de estos grandes grupos. Consecuencia de estas medidas, ¿no? Vamos a seguir analizando las medidas anunciadas hoy por el gobierno. Estamos en comunicación con el economista cordobés Guillermo Pizarro. Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo ves las medidas anunciadas por el gobierno? Recién hablábamos con referentes del campo y los veían insuficientes para lograr lo que el gobierno se propone, principalmente como es el refuerzo de las reservas. Sí, comparto esa mirada. Creo que son insuficientes. Por un lado, la quita del 3%, la baja, perdón, del 3% en las retenciones implica 2 pesos más por dólar, que para los pequeños productores no significa una ayuda importante, pero más allá de eso, no hay nada previsible, porque esto es por ahora con la idea de que el campo liquide, porque se necesitan más dólares, obviamente para el Banco Central tiene muy pocas reservas, pero qué va a pasar el año que viene no se sabe, y es uno de los problemas que tenemos en la economía argentina, ¿no? La falta de confianza y la expectativa negativa que hay en la economía en lo que hace al mediano plazo, ¿no? Guillermo, ¿tendría que haber sido más agresiva esa tentación, haber habido una baja más importante de las retenciones, o haber sido complementada por otras medidas? ¿Qué le faltó? Sí, yo creo que por un lado tendría que haber sido un poquito más tentadora la propuesta. Por otro lado, creo que faltaron consensos con los distintos sectores. Hay sectores del campo que manifiestan que ellos no participaban, no estuvieron convocados, aunque hubo organizaciones del campo que sí estuvieron participando, pero también manifestaron que a ellos les resulta insuficiente esto, ¿no? Pero viendo la economía en general o de forma global, en realidad las medidas es como que hay una serie de enumeración de cosas, pero que no queda muy claro, ¿no? Por un lado, se pretende aparentemente trabajar con ciertas economías regionales, como por ejemplo el sector del vino, que se busca generar más exportaciones. También se habló del sector del conocimiento, que puede generar más ingresos de divisas al país. En realidad lo que no hay es un plan consistente y completo, donde digamos, bueno, necesitamos divisas, necesitamos también reducir el gasto público, necesitamos para eso propiciar estas actividades, y vamos a tener vamos a generar un programa que sea creíble y que sea consistente y que sea perdurable en el tiempo. Entonces vamos haciendo parche tras parche para tratar de solucionar lo que se nos presenta día a día, y quienes tenemos que asesorar, quienes tenemos que llevar una actividad productiva adelante o una actividad comercial cualquiera, nos encontramos todos los días con una situación distinta y con un parche distinto, con lo cual es muy difícil no solo llevar adelante la gestión de una empresa, sino generar en Argentina inversiones nuevas, tanto de aquellas empresas que son capitales argentinos, como atraer capitales del exterior, que es lo que necesitamos. Necesitamos una economía que crezca, que se desarrolle. Hace 10 años que no crecemos. Por supuesto que esta pandemia nos golpea mucho más fuerte porque estábamos débiles y no hemos sabido, no hemos logrado generar
las condiciones necesarias para el crecimiento. Estamos tratando de distribuir miseria, ¿no? Ayer se conocieron los índices de pobreza e indigencia, más de casi el 41% de la población está en situación de pobreza, y de esos 10,5% está en situación de indigencia, con lo cual la política no ha sabido dar respuesta a los problemas que tiene la sociedad, y veo que seguimos complicados en situaciones o en medidas que buscan resolver la situación del corto plazo, pero no se habla de ninguna medida consistente y coherente para el mediano y largo plazo, ¿no? Se dieron también a conocer algunas medidas relacionadas con la intención de tentar a que quien tiene capacidad de ahorro lo haga en pesos, ¿no? Se habla de una suba de tasas de los plazos fijos, de algunas modalidades de plazos fijos atadas al dólar. ¿Esto puede llegar a tener algún efecto? Mira, creo que debería ser más consistente y más coherente también a la hora de generar confianza, a la hora de hacer los anuncios. Hoy estaba el ministro Guzmán anunciando, por un lado, las medidas económicas, o estas medidas económicas, si se le pueden llamar medidas económicas, son algunos parches. Por otro lado, anunciaba que iba a haber algunas medidas que iba a tomar el Banco Central, pero el Banco Central todavía estaba reunido, entonces no podía anunciar eso tampoco. Pero sí, la idea es que ellos mantienen, o que han transmitido, al menos han dado a conocer, es un aumento de las tasas de interés con el objetivo de tentar a los ahorristas en pesos a invertir en pesos. También se habla de la emisión por parte del Estado del Tesoro de un bono dólar link, es decir, un bono atado a dólar, para que los ahorristas tengan confianza y en vez de ir a comprar dólares, compren ese bono. Pero bueno, hasta ahora se está viendo claro la desconfianza que hay en el país, no solo de las empresas que se están retirando, que se van reorganizando en el marco de este contexto global complicado, pero en esa reorganización implica que se van de Argentina, es decir, dejan sus casas centrales en otros países y no en Argentina, como pasó con Coca-Cola, como pasa con otras empresas, ¿no? Así que esto también se refleja en el mercado de capitales. Hace 15 días debutaban los nuevos bonos y ya han bajado más del 10%, bonos que no van a defaultear en los próximos años, porque ni siquiera el Estado va a desembolsar un dólar hasta el 2024, que empiece a pagar algún interés, y todavía, por supuesto, no va a amortizar capital. Así que dentro de ese contexto donde todavía esos dólares, esos bonos, no se ven en un horizonte de default, tampoco pueden tomar fuerza el mercado de capitales en general. La capitalización de las empresas está por el suelo, en dólares ha caído terriblemente, y eso es parte de la desconfianza que genera las políticas, el gobierno, los distintos anuncios que por ahí se contradicen unos con otros, entonces no hay coherencia y consistencia entre los anuncios de un sector y de otro. Y acá creo que nos marca mucho la ideología y los intereses personales de quienes gobiernan, que ponen eso por encima de los intereses generales de la población. Entonces es difícil que puedan tomar las medidas que son necesarias. La última, se anunció también algún ajuste en la tasa de interés. ¿Esto era necesario, por lo menos, para tratar de evitar que todos los pesos vayan al dólar? Bueno, esto es algo, digamos, de manual, ¿no? Si yo tengo una tasa de interés baja, que ni siquiera me está protegiendo de la inflación, porque la inflación va a ser superior, es lógico que yo busco, inversor o quien tiene algún excedente, busca cómo proteger esos pesos, y para eso, o para cómo proteger sus ahorros, y para eso se va a dólar, porque en Argentina siempre el resguardo ha sido el dólar. Y una suba de tasas de interés va a hacer que se puedan captar más ahorros en pesos y haya menos presión hacia el dólar. Bien. Guillermo, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Gracias a ustedes. Muy amable. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, ahí estaba otra mirada más sobre las medidas, ya de manera más global, no particularmente desde el campo, sino de la economía en general, ¿no? El conjunto de medidas, dijo parches recién Guillermo, ¿no? Claro, ese es el planteo, ¿no? La insuficiencia como herramienta eficiente para atacar la profundidad de los problemas que tiene el país.
Pizarro los calificaba de parches que van haciendo que el gobierno gane tiempo. Esa era la intención del super cepo. El tiempo que le dio fue muy corto. Claro. Y si un gobierno tiene que empezar a anunciar medidas económicas cada semana o cada 10 días, entonces es porque no termina de encontrarle la vuelta y porque la medida que anunció hace poco ya demostró rápidamente haber fracasado. Estas son más medidas, ¿no? Abarca no solamente un solo aspecto, como era el cepo, sino tiene una generalidad mayor, pero los economistas que hemos consultado hasta ahora hablan de la insuficiencia como medida para atacar la magnitud y la profundidad de los problemas que tiene el país. Bien, cerca de las entidades del campo dicen que parte de esta cuestión de devolver o de bajar momentáneamente retenciones se la acercaron los mismos que hoy estuvieron sentados en la mesa al gobierno, ¿no? Que fue una propuesta del Consejo Agroindustrial Argentino, cuyos integrantes estaban allí presentes, ¿no? Especialmente los que encabezan la Cámara de la Industria Aceitera Argentina, con Gustavo Idígoras a la cabeza. Bueno, hemos llegado al final de Entre Líneas de esta edición. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves, como todos los jueves a las 21. Adiós. Aquí en Somos Río Cuarto. Chao.